Y bueno, vamos a leer y a continuar, antes de leer, a continuar con el tema el reloj profético. ¿En qué hora es en el reloj profético de Dios? ¿Qué hora es, mis hermanos? ¿En qué tiempo estamos? Sobre todo a la luz de los acontecimientos recientes que la humanidad en su conjunto ha no solamente vivido, sino padecido. ¿Qué hora es en el reloj profético? Vamos a abordar la segunda parte. Pero de manera inicial leer Evangelio de Mateo 24, versículos 6 y 7, y después nos vamos a los versículos 32 y 33. Y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben. Qué bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En medio de guerras y rumores de guerras, ¿qué nos dice el Señor? No se turben. A nosotros no nos toman desprevenidos estos acontecimientos. No se turben, porque es necesario. No es que Dios lo quiera como tal, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Vayamos hasta los versículos 32 y 33. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a la puerta. Vamos a orar. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tu precioso Espíritu Santo que está entre nosotros, que habite en nosotros, ilumine su bendita palabra y seamos edificados, consolados, equipados, pero corregidos. Todo en tu amor y en tu nombre, Señor, lo hacemos. Danos de tu gracia en lo personal, asísteme, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, ¿verdad, mis hermanos? Gracias a Dios. Pues después de haber salido, entre comillas, pero ya saliendo de una pandemia global, ahora resulta que nos están amenazando con una tercera guerra mundial. Y el presidente Biden de los Estados Unidos declaró hace apenas algunos días que si Rusia toca geográficamente a algún país de la OTAN, que es una organización de países europeos y otros más que se han unido desde el punto de vista militar para defenderse, si Rusia toca a alguno de estos países, entonces Estados Unidos se tiene que meter. Y concluye su discurso, o casi al final de su discurso, dice el presidente Joe Biden, y entonces iniciaría la tercera guerra mundial. Oirán de guerras y rumores de guerra. Yo no me va tomando nota de los acontecimientos a la luz de la palabra del Señor, pero apenas a media semana de esta semana, tanto el presidente Biden como el presidente Macron, discúlpeme que no sé, guagua, no sé hablar francés, yo lo españolizo, no sé cómo se pronuncia en francés Macron, pero tanto Biden como Macron dicen: humanidad y países europeos y también Estados Unidos, el país más rico del mundo, prepárense porque viene una hambruna al mundo. Y Europa rica, Estados Unidos rico, económicamente hablando, dicen sus presidentes, también nos va a alcanzar. ¿Quién se iba a imaginar, mis hermanos? Solo nosotros, los cristianos que conocemos la Biblia, ¿quién se iba a imaginar que vivimos en este tiempo de pestes mundiales, de peligros de guerra que pueden destruir gran parte de la humanidad? Escuche, la Biblia dice que la humanidad nunca se va a acabar, ¿sí sabe eso? Va a morir en el momento más crítico de la historia humana, va a morir una tercera parte de la humanidad. Así lo dice el libro de Apocalipsis, pero no morirá toda la humanidad. Y la tierra, cuando sea destruida, no será por las bombas atómicas, será destruida por el propio Dios, que la va a purificar con fuego. Pero falta tiempo para eso. Qué bueno es conocer la Biblia, ¿no le parece? Conocer la Biblia es conocer el mapa de los acontecimientos. Así es que pestes, guerras, hambrunas. Pero los versículos 32 y 33 de lo que hemos leído de Mateo también nos hablan de el reverdecimiento, el resurgimiento de la nación de Israel. Y todo esto como señales muy particulares que nos preparan, nos anticipan ante la inminente
venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. El reloj profético de Dios. ¿Qué hora es en el reloj profético? Hablemos un poco de profecía. Es importante que nosotros como creyentes entendamos el valor de la profecía. Y miren, profecía simplemente significa un mensaje dado de parte de Dios. Es el primer punto de esta mañana, entender un poquito acerca de la profecía y su valor, para ubicar en un contexto del concepto de profecía lo que yo quiero exponerles el día de hoy y responder, repito, a la pregunta: ¿qué hora es en el reloj profético? Profecía simplemente es un mensaje dado de parte de Dios. ¿Quién es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Eso es profecía, eso es profeta. Pero no toda la profecía es predictiva, no toda la profecía anuncia el futuro, pero parte de la profecía sí es predictiva y sí anuncia el futuro, como son los textos que acabamos de ver en Mateo. Dice segunda de Pedro 1:21, un texto importantísimo para ubicar el valor de la profecía. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes seguramente han escuchado este cuestionamiento que yo me lo formulé también en algún momento dado. ¿Escribió Dios la Biblia? Y el argumento es: bueno, los que cuestionan la inspiración de las Escrituras, lo escribieron hombres. Es verdad, la Biblia fue escrita por Moisés, por Isaías, por David, por Salomón, por Pablo, por Pedro, por Juan, etcétera. Pero estos hombres fueron inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo y hablaron y escribieron las cosas que están en la Biblia justamente por la obra del Espíritu Santo. Repito, gran parte de la profecía es predictiva, es decir, anticipa los acontecimientos. ¿En qué otro libro que usted conozca, además de los que haya escrito Walter Mercado, en qué otro libro que usted conozca ha usted leído de acontecimientos que fueron anticipados incluso siglos o miles de años antes y se cumplieron? No existe un documento así. El único libro que habla del acontecimiento por ocurrir en un futuro y ese acontecimiento sucede es nuestra maravillosa Biblia, y eso le da un valor sobre todos los otros documentos del mundo. Por eso amamos la palabra del Señor. El que la profecía predictiva se cumpla es una demostración que verdaderamente este libro santo es inspirado por Dios. Por eso usted lea la Biblia en la mañana, lea la Biblia a mediodía, lea la Biblia en la noche, lea la Biblia a todas horas. Es su mejor compañía, es su conexión poderosa y eficaz con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo dictó, dirigió a los hombres que la escribieron. Hablemos un poquito más sobre el valor de la profecía predictiva. Vayamos al Antiguo Testamento, a Isaías, capítulo 44 y versículos 6 y 7. Isaías 44, 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero. No hay nada fuera de Dios, mis hermanos. Él es el inicio, Él es el fin. Lo voy a repetir nuevamente: no existe nada fuera de Dios. Si tú buscas tu realización, tu felicidad y la solución de tus conflictos fuera de Dios, no lo vas a encontrar. No hay nada fuera de Dios, porque Él es el primero y Él es el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de hacer esto? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Porque nuestro Dios, que es el principio y el fin, es el Dios también de toda la historia humana.
Otro pasaje de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, esta frase es tremenda. ¿Cuántos se gozan en ser hijos del único Dios verdadero? Claro que sí, porque leamos esto: mi consejo permanecerá y haré. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Voy a hacer un poquito, ¿me conceden o me permiten hacerme esta concesión? ¿Verdad? Como decimos los mexicanos, aquí solo mis truenan, ¿no es cierto? Aquí yo sigo siendo el rey, ¿no es verdad? Y su paisano, mi hermanita Raquel, allá en el lindo Guadalajara, ¿verdad? Decía que él era el rey. Ya se murió. No, solo hay uno que puede y tiene autoridad para decir: haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Así es que no existe prueba tan impresionante, importante de la veracidad de la Biblia que el cumplimiento de sus profecías. Y el cumplimiento, primero el anuncio y después el cumplimiento de las profecías de la Biblia, nos van a ayudar a ubicarnos en qué momento de la historia estamos, qué hora es en el reloj profético. Me es obligado a hacer un repaso. Téngame paciencia, tomaré 2 minutitos para 3 minutos cuando mucho para hablar del tema que ahora es en el reloj profético en su parte 1. Recordemos lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, por favor, todos vamos para allá. Lucas 21, versículos 20 y 24. Esto es lo que vimos hace 15 días. Dice Lucas 21, 20. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Jesús dijo estas palabras más o menos en el año 30 después de Cristo, y 40 años después, en el año 70 después de Cristo, se cumplen estas palabras de Jesús. Vayamos al versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos los hebreos, los judíos, a todas las naciones, cosa que se cumplió cabalmente durante 1900 años. A partir de este momento en que Jerusalén fue destruida, llega el Imperio Romano, expulsa de aquella región del mundo a los judíos y los dispersa por todo el mundo. Y los judíos fueron dispersos durante 1900 años por más de 100 naciones en el mundo. Y dice el Señor en este texto: serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, destruida pues, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay 2 interpretaciones de esta expresión. Si ustedes de los que le gustan, como a mí, y espero que usted sea de esos, que no se quedan conformes cuando leen la Biblia y no entienden una declaración, una frase. Esta es una de ellas, que es el tiempo de los gentiles. Hay 2 interpretaciones. Número 1, cuando los gentiles dejen de molestar a Israel, cuando los gentiles dejen de dominar a Israel, cuando los gentiles dejen de imponerse sobre Israel. El Señor dice: todo esto va a ocurrir hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Le pregunto, lo mucho o poco que sepa de Israel, ¿no piensa que ese tiempo ya está pasando? Israel es independiente, es soberana y es una nación poderosa en la tierra. Y no más los gentiles, es decir, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. No más dominan sobre Israel. Esta palabra, mis hermanos, se está cumpliendo actualmente ante nuestros ojos. La otra interpretación de hasta el tiempo de los gentiles tiene que ver con lo siguiente. Los gentiles, repito, son todos los grupos humanos que no son judíos.
La gran mayoría de la iglesia cristiana se conforma de gentiles en ese sentido. Pero aquí dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su sabiduría perfecta, Él tiene un número específico de creyentes gentiles que se van a convertir a Cristo y formarán la iglesia. En la contabilidad de Dios, Él sabe quiénes son los que seremos hijos e hijas de Dios. Pero llegará en esa cuenta divina un último gentil, una última persona. Y cuando se convierte el último gentil a Cristo Jesús, entonces vendrán los acontecimientos que narra de manera plena, completa, el Evangelio de Mateo y el libro de Apocalipsis y profecías de Daniel. El tiempo de los gentiles. ¿Qué le quiero decir yo con esta frase? ¿Y por qué estoy enfatizando en ella? Porque yo pienso que el tiempo de los gentiles ya está acabando. Y estamos en las vísperas del acontecimiento más glorioso que la humanidad va a presenciar y que la iglesia espera anhelante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya pasaron 2000 años. Sí, para Dios 1000 años son como un día. Señor, ya no te tardes un día más, por favor, ¿verdad? Serían muchos otros 1000 años. Pero todo nos apunta, mis hermanos, a que sin saber, nadie puede saberlo, eso está en la soberanía del Padre, cuándo viene Jesús, pero los cristianos estamos apercibidos de lo que está aconteciendo el día de hoy. ¿Cuántos dicen conmigo? Gloria al Señor. Y bueno, hace 15 días, mejor dicho, hablamos de la restauración de Israel, cómo incluso ellos han convertido el desierto en vergel. Es una nación, acaba de celebrarse o conmemorarse el Día del Agua, creo, en estos pasados días, el Día del Agua, ¿verdad? Esas fechas importantes que pues los ecologistas seleccionan para cuidar, en este caso, y promover su cuidado, este recurso vital, el agua. Bueno, Israel ahora es un país que en medio del desierto es uno de los principales, ¿cómo llamarle? Porque el agua no se produce, pero es uno de los principales administradores de este recurso vital y que incluso su tecnología ha sido distribuida a muchas partes del mundo. Yo creo que el hecho de que Israel esté convirtiendo el desierto en vergeles por la sabia administración del agua, yo pienso que es el cumplimiento de otra de tantas profecías. Le comparto una al respecto, hablando de la restauración de Israel. En Isaías 41, 18 al 20, fíjese cómo dice esta profecía escrita hace 2700 años, un poco más. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente. ¿Con qué propósito el Señor hace esto? Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Esto es lo que Dios está haciendo en el tiempo actual y utiliza a Israel como la columna vertebral de todo su esquema profético. Pero este domingo vamos entonces a hablar indirectamente sobre el conflicto ruso-ucraniano, Rusia-Ucrania. Yo no soy analista político, no soy geopolítico, ni entiendo muchas cosas, pero usando la Biblia sí comprendemos muchos aspectos de esta clase de conflictos. Y si usted quiere saber, permítame la recomendación, desde el punto de vista geopolítico, económico, etcétera, incluso militar, de este asunto de la guerra actual allá en Europa, yo le recomiendo, usted sabe que yo le recomiendo a pocos personajes, pero le recomiendo a César Vidal, un español geopolítico cristiano que entiende muy bien los acontecimientos y los explica de manera muy completa. Pero hoy vamos a tratar de entender el conflicto Ucrania
a la luz del desarrollo de los imperios mundiales y su conexión con la profecía bíblica. Así como vimos hace 15 días a Israel como esas manecillas del reloj profético, ahora vamos a ver a través del desarrollo de los imperios mundiales, que ahora están en conflicto, algunos de ellos, ¿verdad? Pero cómo la Biblia los presenta, vamos a ver a través de cómo la profecía bíblica habla de imperios mundiales, cómo eso nos va a ayudar a entender en qué momento de la historia estamos. Los mejores libros que hablan de eso, del desarrollo de los imperios mundiales, como una variable a conocer, a entender, para comprender los tiempos que nos ha tocado vivir, los mejores libros que hablan de eso son Daniel y Apocalipsis. Hay una conexión muy poderosa en estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, y específicamente Daniel capítulo número 2 y específicamente Daniel capítulo número 17. Vayamos todos al profeta Daniel, personaje tan relevante en la historia bíblica. Daniel capítulo número 2. Vamos a ver rápidamente una porción de la escritura que es muy socorrida en las clases de escuela dominical. De los presentes, ¿cuántos desde pequeñitos estuvieron asistiendo en una iglesia cristiana a escuela dominical? A ver, déjenme saber aquí, ¿cuántos? Mire, algunos, de hecho, es un buen número. Y seguramente usted le enseñaron de la estatua de Nabucodonosor, ¿a poco no? Y luego uno piensa, es un error que de repente cometemos en las iglesias, pues como lo ven los niños en la escuela dominical, los adultos, ¿para qué lo vemos? No, es bien importante hablar de lo que ocurre aquí en Daniel capítulo número 2. Vayamos al versículo número 1. Daniel 2, 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Pues todos soñamos, ¿no? Pero fueron sueños proféticos. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño a Nabucodonosor. Por cuestión de tiempo, avancemos varios versículos hacia adelante. Vayamos hasta el 19, por favor. Nabucodonosor tiene un sueño, llama a los sabios de su pueblo, nadie le ayuda con la interpretación de su sueño, pero alguien le refiere que hay unos jóvenes hebreos en donde el Espíritu de Dios opera. Y entonces Daniel aparece en escena. Y dice el versículo 19, entonces el secreto del sueño fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí están operando dones espirituales. ¿Se acuerdan cuando vimos la sesión de los dones espirituales? ¿Verdad? Aquí está operando un don de palabra de conocimiento y después viene un don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo en Daniel. Dicho sea entre paréntesis, una persona llena del Espíritu Santo, que puede ser tú, puede ser yo, como hijos y como hijas de Dios, podemos en esa llenura del Espíritu Santo operar en estos dones espirituales. Cuando dicen, gracias a Dios. Pero dice el 20, versículo 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios muda, es decir, transforma los tiempos y las edades. Y escuche muy bien esto, Dios quita reyes y pone reyes. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores, por encima de Putin, de Biden, de, ¿cómo se llama el presidente de Ucrania? Zelensky, algo así, ¿verdad? Está un poder soberano, es el poder de Dios. Dios pone y quita reyes. Es un principio que nos refiere la autoridad suprema de nuestro Dios. Dios gobierna sobre todos y todas las cosas, mis hermanos. Muchas cosas no comprendemos su desarrollo, sobre todo cuando tiene implicaciones tan dolorosas como una guerra, pero eso no quita el dominio, autoridad y soberanía de Dios sobre todo y sobre todos, porque Él
pone y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Con Dios mora la luz. Veamos hasta el versículo 31. Sigo en Daniel 2. Y entonces está ya Daniel delante del rey, ha recibido la interpretación del sueño y empieza a comunicarlo al rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Yo preparé para ustedes esa imagen, que repito, la veíamos, ¿verdad?, desde la escuela dominical. A ver si la ponemos en pantalla. Estoy seguro que va a resultar muy la conocen pues muchos de ustedes, la imagen del sueño que tuvo Daniel. Ahorita nos lo ponen aquí en pantalla mis hermanos de producción, y dice el versículo 32: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a esa imagen en sus pies. Los pies eran de hierro y de barro cocido, y esa piedra los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Se los llevó el viento, mis hermanos, como la película, ¿verdad? Lo que el viento se llevó, sin que de ellos quedara rastro alguno. Vaya tomando nota de algunas frases importantes. Sin que quedara rastro alguno de ellos. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Por otras porciones de la Escritura y por acontecimientos históricos se ha concluido, porque se ha demostrado, que esta estatua representa a los principales imperios mundiales. El imperio babilónico, representado por el oro, en donde es rey Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Después vendría el imperio medo-persa, que también le toca vivir a Daniel, representado por plata en esa imagen. Después vendría otro imperio que arrasaría con el medo-persa, fue Alejandro el Magno, con sus grandes ejércitos, Grecia pues, representado por el bronce. Pero después viene el imperio romano, representado por el hierro. El imperio romano después dice aquí que, olvídese un poquito de la frase, esa la voy a explicar después, 10 reinos un poquito más adelante. Pero lo que esta imagen de ese sueño que tuvo Nabucodonosor representan a los 4 imperios mundiales que hasta el tiempo de Daniel, pero también había el futuro, estaban existiendo y existirían. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Sigamos leyendo en Daniel, vayamos al texto de Daniel nuevamente. Daniel capítulo número 2. Versículo 36. Es muy importante lo que vamos a leer a continuación. Sigue diciéndole Daniel al rey: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y aquí viene el sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el imperio medo-persa, y luego un tercer reino de bronce, Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, Roma. Incluso ahí en su Biblia, si puede anotarlo, ¿verdad? En algún punto, para que usted sepa a qué se refiere. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas.
Entonces este reino desmenuzará y quebrantará todo, es el Imperio Romano. Y lo que vi, aquí viene algo glorioso. Entonces, el tema de hoy, estamos diciendo que ahora es en el reloj profético y estamos usando el desarrollo, la manifestación de los imperios mundiales y cómo de alguna manera eso tiene que ver con el conflicto actual de Rusia y Ucrania. No quiero perderlos en la idea central de mi mensaje, pero escuche lo que dice a continuación. Lo que viste de los pies y los dedos, estoy en el versículo 41, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces aquí se nos habla de otro reino, un reino, vamos a ponerle en este momento un adjetivo, entre comillas, misterioso, porque la historia, cuando fuimos a la primaria y en la secundaria, vimos algo acerca de estos reinos. No hay duda de que existieron: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego y el imperio romano, no hay duda. Pero lo que estoy leyendo en los últimos versículos hablan de un reino, entre comillas, misterioso. Es un reino que apenas va a aparecer en algún momento de la historia y que aún no ha aparecido. Tome nota de esto que estoy diciendo. Versículo número 42 nuevamente: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte, pero también en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, y está hablando de ese reino futuro que Nabucodonosor ve en el sueño, Daniel lo ve en la visión de interpretación y lo anuncia. Y ese reino se mezclará por medio de alianzas humanas. Ese reino aún todavía no aparece en la historia, mis hermanos. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ese reino, después veremos un poquito más hoy en Apocalipsis, es un reino formado de 10 naciones aliadas, que aunque están unidas por ciertos intereses, no pueden estar totalmente integradas, porque una es hierro y otra es barro. Es un reino temporal, frágil, poderoso para ciertos propósitos, pero frágil en su naturaleza. Repito, ese reino aún no aparece en la historia humana. Pero cuando ese reino, formado de alianzas de diferentes naciones, aparezca, fíjense lo que va a ocurrir. Versículo número 44. Y en los días de estos reyes, cuando estas alianzas, y son 10, estén ya operando políticamente, militarmente, económicamente, en los días de esos reyes, fíjense lo que va a pasar. El Dios del cielo levantará un reino, y ese reino que el Dios del cielo levantará no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ese reino, el reino establecido por Dios, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero el reino establecido por Dios permanecerá para siempre. Versículo 45: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿Y saben cuál era esa piedra? Es la roca eterna de la salvación. Es un símbolo de Jesucristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. Todos los imperios mundiales serán conquistados por el poderoso y eterno reino de Dios, liderado por nuestro Señor Jesucristo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. A mí me gusta estudiar la Biblia así, discúlpeme. Me gusta meterme a los detallitos, ¿verdad? Y animarme con el texto bíblico. Entonces Daniel,
en los versículos que leímos del capítulo número 2, nos damos cuenta que él profetizó, él le tocó vivir el tiempo de Babilonia, del imperio medo-persa, pero él no conoció a Grecia ni a Roma, pero los anticipó y existieron. Demostración de la veracidad de la profecía bíblica. Pero él anticipa que antes de la venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios por el propio Jesucristo, habrá un grupo de países que se van a aliar, que aunque no comparten de todas las cosas, necesitan aliarse, formar una alianza. Muy interesante, mis hermanos. Le voy a presentar otra filmina. Si pueden poner la siguiente, por favor, donde ponemos la línea de tiempo. Yo estoy aquí perdido en mi computadora buscando dónde quedó mi PowerPoint. Aquí está. ¿Pueden poner la siguiente? Esa. Después la voy a agrandar. Perdón, que le dé la espalda o me posicione delante de ustedes un poquito en 3/4 y salga fuera de foco de las cámaras. Bueno, ahí están los imperios. Ubicamos a la cruz de Cristo. Los imperios, además de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, antes de ellos, y ahorita voy a referirme a Apocalipsis como lo cita, o de alguna manera indirecta los alude, pero esos imperios son los que han reinado en la historia humana antes de Cristo. Viene la cruz, Roma en decadencia, ahorita comento unas cosas acerca de Roma, pero mis hermanos, entre la caída de Roma, que ocurrió más o menos en el año 400 y tanto, aunque hay una discusión si también Constantinopla, que era parte del Imperio Romano, 1000 años después cae, no se sabe en qué momento realmente el Imperio Romano cayó, ningún imperio conquistó a Roma realmente, Roma se disolvió, claro, hubo bandas de países bárbaros que los atacaron, etcétera, pero el Imperio Romano como tal, los historiadores dicen, realmente el Imperio Romano no fue conquistado por nadie. Hay una realidad en la historia. Después de Cristo ha habido otros imperios, el turco, el Sacro Imperio Romano, después España, ustedes saben, pues bueno, conquistaron América, principalmente Francia, Alemania, hay un tiempo más para acá. Lo que quiero decirles es que en realidad, en donde los acontecimientos de los cuales está hablando Daniel, gran parte de ellos están ocurriendo tanto en Asia Central, Asia del Oeste y Europa, siempre han estado en guerra esos países y esos imperios, siempre. Usted analiza, hace 15 días le pregunté, ¿a quién le gusta la historia? Lo vuelvo a preguntar, ¿a quién le gusta la historia? A mí me encanta la historia. Y he leído en estos últimos días que Europa siempre ha estado en guerra y parte de Asia también, siempre, siempre, siempre. Pero nunca, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a hacer alianzas. Nunca. Y constituyeron la ONU, después la OTAN, ese tratado de Atlántico Norte, que se van a defender militarmente. Y lo que trato de decirles en este momento es que la formación de alianzas de países europeos que siempre han estado en guerra y que se terminó esa dinámica después de la Segunda Guerra Mundial, están haciendo alianzas. Y lo que está ocurriendo ahorita en Rusia y Ucrania está promoviendo la formación de nuevas alianzas, nuevos bloques. Rusia, China, Irán, India, algunos países de Arabia. Por otro lado, Estados Unidos y Europa prácticamente completa, Australia, Canadá, etcétera. Alianzas, países diferentes que comparten intereses, pero que son en gran medida unos barro y otros hierro. Lo que trato de decirle, mis hermanos, es que las alianzas que predijo Daniel previas al establecimiento del reino de Dios, ya las estamos viviendo. No de ayer, no de antier. Eso ya tiene por lo menos 70 años. Vayamos al libro de Apocalipsis. Esto está bien interesante. Espero ser hábil yo esta mañana en lo que trato de comunicarle. ¿Me estoy explicando, mis amados? ¿Vamos bien? ¿No lo he perdido? Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis.
Y deja ahí la imagen. No, muy bien, bien hecho. Vamos al texto primero y después a la imagen previa. Apocalipsis 17, del 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Si usted quiere seguir un estudio bien completo del libro de Apocalipsis, se encuentra grabado en Facebook. Mi hermano Víctor Tovar hizo una serie padrísima de Apocalipsis, capítulo por capítulo, y usted va a entender lo que son las copas. Tenía las 7 copas, que es un símbolo de juicios divinos sobre la tierra. Tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vamos a ver en muchas palabras, que no es el objetivo de hoy explicarlas, nos perderíamos, tomamos mucho tiempo, pero la gran ramera se refiere a todo el sistema religioso que siempre ha existido en la historia humana y que en nombre de Dios engaña a la humanidad. Esa es la gran ramera. ¿Quieres que se lo repita? Mejor después lee la grabación. Bueno, mejor dicho, escucha la grabación. La que está sentada sobre muchas aguas es multitudes en la terminología de Apocalipsis, mucha gente, con la cual han fornicado. Todos los sistemas religiosos en el mundo han sido utilizados, como aquí lo dice el apóstol Juan. Han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No se refiere aquí literalmente a la relación íntima, sino se refiere a la fornicación espiritual. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Y aquí es el punto donde aquí me quiero enfocar en los últimos pocos minutos que me quedan en mi participación. Esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba fea, ¿verdad? 7 cabezas, 10 cuernos. ¡Qué monstruo! Vaya hasta el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ay, yo me pregunté cuando leí este texto, ¿y cuál es la mente que tiene sabiduría? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? La que conoce la Biblia. ¿Sí? Yo no sé mucho de física, de química, de geografía, de alquimia, de lo que quiera, pero algo sé de la Biblia. Y por eso algo conozco de mi Dios, de quien soy y al que sirvo. Y algo conozco de los acontecimientos mundiales, o algo comprendo de ellos por conocer la Biblia. Versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. En la terminología de Apocalipsis, reyes también significa reinos. 5 de esos reinos han caído. ¿Podemos otra vez PowerPoint? 5 de esos reinos ya cayeron. Está hablando Juan, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. La de la línea de tiempo, por favor, ahí en PowerPoint. ¿Cuáles han sido esos reinos? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Son 5, ¿sí? Dice Juan, esos ya cayeron. Uno es. Juan le toca vivir el tiempo de Roma, el Imperio Romano. Entonces Juan diciendo, uno ahorita existe todavía. Es el 6º. Uno es. Y el otro aún no ha venido. ¿Se acuerda de Daniel, que hablaba de alianzas? Dice, aún no ha venido. Acuérdense que Juan está escribiendo casi a finales del siglo I, o sea, hace 1900 años, números redondos. Y el otro aún no ha venido. Cuando venga ese reino, es necesario que dure breve tiempo. Sí, no va a durar mucho, porque
se va a dar en el contexto de la tribulación, de la gran tribulación, etc. La bestia que era y no es también el octavo. Es decir, la bestia, el anticristo, liderará a este séptimo reino y será una especie de octavo reino. Esta bestia, y es el octavo reino, es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Me llama la atención cómo ahora, a propósito de la crisis militar, política, etcétera, de Europa, que se extiende y está impactando al mundo, me llama la atención vocabulario que usan los líderes mundiales. Hambruna, tercera guerra mundial, etcétera. Me llama la atención en conexión con esto que acabo de leer, porque dice aquí que van a recibir autoridad para gobernar prácticamente todo el mundo. Y dice el presidente Biden, no solamente lea la Biblia por sobre todo, pero también infórmese. Dice el presidente Joe Biden que es necesario que el mundo entre a un nuevo orden mundial, alianzas de naciones, y que ese reino sea liderado por uno. Será el anticristo. Por cierto, Biden se apuntó y dijo, debe ser liderado por los Estados Unidos. Yo creo que no será liderado por Estados Unidos. Iba a caer en la tentación de hablar un poquito de política, pero no, me contengo. Versículo número 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, que lo que nosotros vamos a experimentar como poder político, económico, en el fondo será la operación de un poder demoníaco, operado por el mismísimo Satanás a través de la bestia que es el anticristo. Está tremendo esto, ¿verdad? Demonios son los que están instigando a las naciones a entrar en conflicto. Y todo, mis hermanos, se va a cumplir. Todo. Pero versículo número 14. Cristo gana, la iglesia gana al final de los tiempos. La película termina bien para la iglesia. Pero como en las películas donde los héroes que nos gusta ver, pues antes de ganar pasan 1000 situaciones difíciles. 14. Pelearán contra el Cordero estas naciones, esta alianza, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y aquí viene algo tremendo, y los que están con Él, ¿qué escogen? ¿Qué bando escogen, mis hermanos? Ahora que se habla mucho de tiempo de definiciones, pro Ucrania, pro Rusia, pro AMLO, anti AMLO, ¿qué escogen? Que ponte en el lugar correcto de la historia. ¿Cómo se usa esa frase últimamente? No hay más que un lugar correcto de la historia, mis amados, y es estar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a ganar, siempre ha ganado, nunca ha perdido, y su plan perfecto, redentor, que la Biblia revela, se va a cumplir a cabalidad. Y con el conquistador, que es Cristo Jesús, todos aquellos que le siguen, que le sirven, y eso es la iglesia de Jesucristo. Pongamos la última filmina, mis hermanos, por favor. Ahí está. Bueno, Roma, la cruz, año 0, vamos a llamarle después, el año 0. El año 0 no es ni antes ni después de Cristo, ¿verdad? Pero ya pensemos después de Cristo. Ahí pongo los imperios principales que han estado siempre en conflicto, en lucha, no ha habido paz en Europa durante siglos, pero después de la Segunda Guerra Mundial
Fue tan grave el conflicto y la amenaza que provocó la Alemania de Hitler, pues esos países se vieron a la necesidad de hacer alianzas y se crearon estas instituciones como la ONU, la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Pero Apocalipsis 17, y ahí omití poner también Daniel 2, nos hablan de que vendrá un día donde 10 naciones o 10 reinos se van a unificar y van a ser eventualmente liderados por un tipo de gobierno mundial operado por el llamado anticristo bestia en la Biblia, y todo esto va a ocurrir en forma cercana, cercanísima a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo con esto, antes de ir a algunas aplicaciones que podemos hacer después de haberme atendido. Concluyo con esto. Así como hablamos de Israel hace 15 días, que ante nuestros ojos está reverdeciendo, y Cristo dijo: cuando vean a Israel reverdecer, está cerca. Y yo le estoy diciendo a usted que ahora estamos viendo en este último conflicto de guerra allá en Europa que se están gestando alianzas. No son 10 todavía, pero la escritura se tiene que cumplir. Serán 10, liderados por uno, el anticristo. Y si nos toca ver eso, mis hermanos, que Dios nos agarre persinados. No es cierto, es una broma. Es una muy mala broma. Pero sí que el Señor nos agarre y nos tome preparados, porque entonces está inminente la segunda venida de nuestro glorioso Salvador. Sí, si le va a dar un aplauso al Señor, alábelo y bendígalo bien. Le propongo lo siguiente, solo 2 ideas, además de las que usted, guiado por el Espíritu, ha estado considerando mientras me está atendiendo. ¿De qué nos sirve saber todo esto? 2 cosas nada más. 1, que Dios reina, mis hermanos. A Dios no le pasa como al chapulín colorado, que se le chispoteó. Dios reina, domina, gobierna, es soberano sobre todo y sobre todos, sobre los reyes que están tomando ahorita estas terribles decisiones. Aún nuestro Dios sigue reinando y gobernando, nada está fuera de su control. Y número 2, conocer la profecía cumple el propósito por el cual es dada. La profecía es enviada para 3 cosas: nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Yo espero que haber considerado hoy esta profecía bíblica de Daniel 2, Apocalipsis 17, produzca ese efecto en todos nosotros. Que nos edifique, nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea renovada, nuestra consagración al Señor sea aún mayor. ¿Sabe cómo están reaccionando los cristianos ucranianos en este momento? Están de pie. Saben que es el tiempo que les tocó vivir, que Dios lo está permitiendo, que Dios los está dirigiendo, y están orando como nunca, apoyándose como nunca y predicando como nunca. Testimonio para nosotros, porque la profecía edifica, la profecía consuela. Señor, ahora estoy así, pero estaré mejor y estaré bien porque tú lo has prometido. Es lo que hace la profecía. Pero la profecía nos exhorta, pone el dedo en la llaga y dice uno, rascándose la cabeza pero tocándose el corazón: estoy mal en esto en mi vida, esto está en desorden. Esto no quiere Dios para mí. Dios quiere lo mejor para mi vida, pero me he conformado con migajas que el mundo y mis pasiones han conseguido. Pero yo no quiero eso. Yo quiero estar con mi Dios, con mi Creador, con mi Rey y Salvador.